Listo, entonces ahora continuemos con el formato 1003, que aquí prácticamente vamos a reportar la información que obedece a las retenciones que nos practicaron. Acá dejo listado, digamos, las personas a las que las que están obligados como tal a reportar esta información. ¿Qué deben reportar estas personas que están obligadas? Prácticamente el valor de la transacción sobre la cual nos practicaron esa retención y el valor de la retención respetando cada uno de los conceptos. ¿Qué especificaciones tiene este formato? Inicialmente, siempre la identificación del concepto, va a venir toda la información del beneficiario, o sea, de la persona que me practicó la retención, la dirección, departamento, municipio, reportaré el valor acumulado del pago y la retención que le practicaron. ¿Qué conceptos tiene este formato? Entonces encontramos la retención por salarios y prestaciones y demás pagos laborales en el 1301, en el 1302 la retención por ventas, en el 1303 por servicios, 1304 por honorarios, 1305 por comisiones, 1306 por intereses y rendimientos financieros, 1307 por arrendamientos, 1308 por otros conceptos, 1309 la retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas, el 1310 por dividendos y participaciones diferentes a los que se van a incluir en el concepto 1320, el 1311 retención por enajenación de activos fijos de personas naturales ante oficinas de tránsito y otras entidades autorizadas, 1312 retención por ingresos de tarjetas débito y crédito. El 1313 retención por loterías, rifas, apuestas y similares, 1314 retención por impuesto de timbre y 1320 que fue el que se añadió en la resolución anterior, que obedece a la retención por dividendos y participaciones recibidas por sociedades nacionales, diferentes al concepto 1310. ¿Cómo encontramos nosotros en el prevalidador el encabezado de este formato? Entonces, lo vamos a encontrar con todas las especificaciones que anteriormente les mencioné. Aquí pues tratamos de hacer como una validación o dejarles como unos tips con cuáles ustedes podrían hacer como cruces de esta información que se reporta. Entonces, en el caso de la renta, pues yo verificaré que ese valor de retención que estoy reportando me coincida con los renglones del 103 al 104 de la renta. Y en el caso del IVA, pues en el renglón 85, ¿qué voy a hacer? Así como dijimos ahorita para el caso de las declaraciones de retención en la fuente. Entonces, en este caso, voy a tomar, dependiendo de la periodicidad que tenga el contribuyente, si es bimestral, pues cogerá sus 6 declaraciones del año, totalizará o hará una sumatoria de todo lo contenido en el renglón 85 y ese valor es el que debe coincidir para el caso del 1309, que son la retención por impuesto a las ventas. Les deberá coincidir ese rubro. Acá estamos trayendo pues un concepto del 2017 donde nos dice que las personas que lleven contabilidad por el sistema de causación, el derecho a deducir en un periodo las retenciones del impuesto está sujeto a que el ingreso se haya realizado o se cause en el periodo y correlativamente el impuesto se haya causado en la misma vigencia. Para el caso del formato 1007, que tampoco cambió su versión respecto de la anterior resolución, aquí vamos a reportar la información de esos ingresos recibidos en el año gravable. Dejo acá listados, acorde a los literales del artículo 1 de la resolución 98, quienes están obligados a reportar esta información. ¿Qué reportamos en este formato 1007? Prácticamente el valor acumulado del ingreso devengado en el año y las devoluciones, rebajas y descuentos. Es de anotar que ya no existe cuantía mínima, como era antes, que nos pedía reportar desde los beneficiarios que tuvieran 500,000 pesos
ya a partir de esta resolución, de esta vigencia año 2021, no aplicaría la cuantía mínima en caso de valor. Porque en el caso en que el contribuyente no pueda identificar al adquiriente, pues se utilizaría el de cuantías menores con su identificación de los 9.2. Se informaría acumulado en un solo registro, respetaríamos pues como tal el concepto que corresponda y el tipo de documento sería el 43. Aquí pues no nos piden dirección. En el caso de la información de los ingresos recibidos a través de consorcios o honores temporales, convenios de cooperación con entidades públicas, contratos de mandato o administración delegada, contratos de exploración, explotación de hidrocarburos, gases y minerales, contratos de joint venture, contratos de cuentas en participación y contratos de fiducia o a través de terceros como beneficiarios del pago. Esta información se debe reportar con la identificación, nombres y apellidos, razón social y país de los terceros que administraron el contrato. Es de aclarar que los ingresos que se perciben, digamos, por estos conceptos y adicional los relacionados con programas de fidelización y también acá añadir los ingresos por recuperación de costos y deducciones solo se deberán reportar en los conceptos que correspondan. Todos estos a través de la resolución van a estar listados sus conceptos específicos. No es que yo vaya a utilizar el de otros ingresos tributarios para reportar la información de estos ingresos, no, sino que tienen detallados cada uno de ellos. Entonces, hacer como especial énfasis en ello para que estos ingresos no se vayan a reportar en otro concepto que no obedezca al mismo. Aquí dejo listado como tal, digamos, para tener presente que en la información de los ingresos recibidos también se respeta estas condiciones respecto a las entidades o sociedades del exterior y a las personas naturales. ¿Qué especificaciones tiene este formato? El concepto, tipo de documento, número, apellidos y nombre de razón social. Nos pide el país, acá no nos pide dirección como tal, y los ingresos brutos recibidos y el rubro de las devoluciones, rebajas y descuentos. ¿Cuáles son los conceptos que tiene este formato? Entonces tenemos el 4001, que son los ingresos brutos de actividades ordinarias. Tenemos el 4002 de otros ingresos brutos. Tenemos el 4003 que obedece a los ingresos por intereses y rendimientos financieros. El 4004 que obedece a intereses correspondientes a créditos hipotecarios. El 4005 de ingresos a través de consorcios o uniones temporales. El 4006 que obedece a ingresos a través de mandato de administración delegadas, que eran las que les estaba comentando ahorita, que ya tienen su concepto específico y no se deben de reportar en otros ingresos brutos. Así igual como encontraremos los de fiducias, los de recibos a través de terceros, joint venture, cuentas en participación. El 4014, 15 y 16 que obedecen al tema de programas de fidelización, y hay uno nuevo que es el 4017 que obedece a ingresos por recuperaciones de costos y deducciones que constituyan renta líquida, los que están contenidos entre el artículo 195 a 198. ¿Qué aspectos debemos de tener en cuenta cuando estemos diligenciando y validando esta información que vamos a reportar en el 1007? Que en el caso del ingreso por diferencia en cambio no realizada, pues no tendríamos que reportar como tal ese ingreso. Si existen ingresos por intereses presuntivos, este valor tampoco se debe reportar en este formato. Y en caso que tengamos diferencia en el valor de la venta, pues en aplicación del artículo 90 del Estatuto Tributario, pues optar por reportar el valor facturado. En el tema de las recuperaciones de provisiones de años anteriores, si no se solicitó fiscalmente, pues no debería reportarse como un ingreso por recuperación. ¿Cómo está establecido este formato? ¿Cuál es cómo lo veremos en el prevalidador? Pues aquí prácticamente traemos como las casillas.
que contienen pues lo de las especificaciones que anteriormente reportamos. ¿Qué validación podríamos hacer con los ingresos? Tomar mi declaración de renta y las casillas de 47 al 57, y en el caso, digamos, de las devoluciones el 59, que esos valores me coincidan pues con los ingresos brutos y las devoluciones. Ese podría ser uno de los cruces que podríamos